Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Quiero preguntarte, ¿sabías que seremos perfeccionados en mente, corazón y cuerpo en la segunda venida? Ese es el título de hoy. Seremos perfeccionados en mente, corazón y cuerpo. Pero ¿cómo será esto? En los estudios anteriores vimos y estudiamos el corazón del asunto en la segunda venida, que no será otro que la gloria de Cristo magnificada en la admiración de su pueblo. Como Pablo dice en 2 de Tesalonicenses 1:10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. En otras palabras, aunque la gloria de Cristo es la realidad objetiva, suprema de ese gran suceso, sin la respuesta del pueblo de Dios de admiración, adoración, amor y asombro, el propósito final de Dios en la historia y la redención quedaría incompleto. Y esto obedece a que el propósito final de Dios es la gloria de Cristo, engrandecida y plenamente cuando el pueblo de Dios encuentra su máxima satisfacción en Él. Su propósito no es simplemente que la glorificación de su Hijo concurra con la felicidad de su pueblo, sino que la felicidad de su pueblo se encuentra en la gloria de Cristo, de modo que la glorificación de Cristo brille con mayor resplandor en la dicha que experimenta su pueblo en Él. Dios ha dispuesto la redención de tal modo que la felicidad del hombre y la glorificación de Cristo alcanzan su plenitud precisamente porque la felicidad del hombre se encuentra en la gloria de Cristo. Cristo será glorificado plenamente porque su pueblo se deleitará plenamente en él. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos los creyentes emocionalmente incapacitados admirar como deberíamos? Hasta ahora no hemos abordado la imposibilidad de que, a la luz de nuestra condición presente y caída, en la que nuestras capacidades emocionales son escasas y están contaminadas por el pecado, porque la respuesta y la admiración de Dios, la adoración y amor del pueblo de Cristo sea lo que debería cuando nos encontremos con el Señor. Esto incluye nuestra condición presente, que es redimida, justificada y parcialmente santificada. Dada nuestra limitada visión espiritual, nuestras deterioradas capacidades emocionales y la corrupción restante de nuestros corazones caídos, es imposible que Cristo reciba de nosotros a su regreso una apropiada bienvenida de admiración, adoración y amor. Ese es el problema que tocaremos o abordaremos en este estudio. Sin embargo, antes de abordarlo, antes de entrar de lleno, debemos comprender que el mismo problema existe respecto a la imperfección que dice en 1 de Pedro 1:13, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. O sea, los verdaderos cristianos serán hallados irreprensibles en aquel día. La obra santificadora de Dios en nuestra vida, la cual transforma nuestro ser orgulloso y egoísta para ser humildes y amorosos, aunque imperfectos, confirmará la autenticidad de nuestra fe en Cristo y nuestra unión con Él. Esa unión será el fundamento de gracia que sustenta nuestra condición irreprensible en su venida. Ahora, la felicidad del hombre y la glorificación de Cristo alcanzan su plenitud porque la felicidad del hombre se encuentra en la gloria de Cristo. Eso es que ningún seguidor de Cristo se contentará
solamente con ser irreprensible, solo en virtud de la condición sin mancha de Cristo que le es contada como suya, sino que además debemos ser transformados en mente, corazón y cuerpo para ser irreprensibles, sin pecado, sin mancha y libres de cualquier impedimento para adorar. Ahora debemos aclarar que la condición irreprensible que nos es imputada, que nos es dada en virtud de la justificación por la fe, es gloriosa y es preciosa. Sin ella no hay esperanza. Sin embargo, el objetivo de Dios no es tener un pueblo eternamente pecador que se goza en ser perdonado y en ser contado como irreprensible. El objetivo de Dios es que pasemos de ser pecadores perdonados a ser perdonados y sin pecado. Y si esto no ocurre, nunca podremos gozar, adorar y glorificar a Dios como deberíamos. Y esto es así porque la esencia misma del pecado es preferir otras cosas antes que a Dios. Si vamos a deleitarnos y glorificar a Dios como deberíamos y deseamos, no solo debemos ser contados como perfectos en Cristo, sino que Él debe hacernos perfectos en mente, corazón y cuerpo. Y ese cambio ocurrirá en la venida de Cristo. Y de eso se trata este estudio. Ahora, número 1. ¿Sabías que hay misterios entretejidos del alma y cuerpo que serán redimidos? Una de las razones asombrosas por las que amamos la venida de Cristo es que todo cristiano que ha fallecido va a resucitar con su nuevo cuerpo resucitado. Como Pablo le dice a los Corintios en 1 de Corintios 15, 23 y 1 de Corintios 15, 43. Y que todos los cristianos que están vivos en el momento de su venida serán transformados para tener un cuerpo como el glorioso cuerpo resucitado de Cristo, como dice Filipenses 3:21. Y no solo eso, sino que juntamente con ese prodigio físico de resurrección y transformación corporal, tendrá también lugar una transformación moral y espiritual para aquellos que están vivos en su venida, como dice 1 de Juan 3:2, de tal modo que nunca volverán a pecar. Para los creyentes y santos del Antiguo Testamento que han muerto antes de la venida de Cristo, esa transformación espiritual ocurre en la presencia de Cristo antes de la segunda venida, como dice Hebreos 12, 23. O sea, tanto la resurrección física como la transformación espiritual son esenciales para el cumplimiento de los propósitos finales de Dios. Su pueblo debe experimentar tanto el perfeccionamiento moral como el corporal. Si en la segunda venida la gloria de Cristo ha de ser magnificada como conviene en la admiración de su pueblo, como dice 2 de Tesalonicenses 1:10, esa admiración debe quedar libre de toda limitación y corrupción pecaminosa. Debe ser transformada y perfeccionada. Cristo merece nada menos que eso. La gloria de la gracia de Dios resplandece bellamente cuando los creyentes imperfectos son contados como justos. Sin embargo, hay más gracia en Cristo que la gracia justificadora. Perdón, también está el grandioso poder de la gracia santificadora y purificadora. Lean estas escrituras: 1 de Corintios 15:10, 2 de Corintios 9:8 y 2 de Tesalonicenses 1:11 al 12. A fin de que Cristo sea glorificado en nuestra admiración en su venida, esa gracia también debe ser victoriosa en nuestra completa transformación. De lo contrario, nuestra admiración estaría viciada por el pecado. Y no solo eso, sino que si Cristo ha de glorificarse en su pueblo como conviene en la segunda venida, los cuerpos de ellos deben ser glorificados de un modo que refleje la gloria de Cristo. Los cuerpos que llevan los defectos de la vanidad
y la corrupción de la caída, como dice Romanos 8, 20 al 21, nunca podrían engrandecer a Cristo como es debido. Y no solo porque la resurrección y perfeccionamiento de nuestro cuerpo glorificará, como dice Filipenses 3:21, el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, sino también porque nuestro cuerpo es el instrumento que Dios ha diseñado para albergar nuestra mente y nuestro corazón, con los cuales podemos hacer audible nuestra alabanza y hacer visible la obediencia de nuestro amor. La unidad del alma y el cuerpo, que están entretejidos por diseño divino, cuyos misterios la ciencia con dificultad comprende, exige cuerpos redimidos, al igual que almas redimidas. Si la alabanza y obediencia de nuestras almas han de hallar la expresión corporal que es digna de Cristo. Siempre han existido falsos maestros que denigran de la existencia corporal como defectuosa y un estorbo para el espíritu humano. El concepto bíblico del cuerpo es muy diferente. El cuerpo no solo es parte de la creación, que fue catalogada de buena en gran manera antes de la caída en Génesis 1:31, sino que su destino es ser resucitado, perfeccionado y parte de un plan eterno de adoración y obediencia. Al igual que Cristo, el pueblo de Dios tendrá cuerpos transformados para siempre. Si nuestra idea de eternidad es un futuro con espíritu, sin cuerpo en el cielo, debemos ponerla a prueba a la luz de la enseñanza bíblica, según la cual el cielo desciende a una nueva tierra, donde personas con cuerpo adoran y personifican a un Cristo en forma corporal, como lo dice Apocalipsis 21, del 1 al 2 y Apocalipsis 21:10, como ya hemos estudiado en los estudios de Apocalipsis. Por lo tanto, la transformación física y espiritual que ocurre en la segunda venida, es esencial para el cumplimiento pleno del propósito final de Dios para la creación. Pero veamos primero la resurrección corporal y luego la transformación moral de nuestros corazones y nuestras mentes, que ambas consumadas serán en la segunda venida de Cristo. Al final del estudio quedará claro lo que queremos decir cuando hablamos de consumación de nuestra transformación moral en la segunda venida. Aunque los espíritus de quienes han muerto en el Señor son hechos perfectos en el cielo cuando mueren, como dice Hebreos 12:23. Ahora, perdonen, esta garganta. Número 1, Cristo resucitó su propio cuerpo y resucitará el nuestro. Jesús confrontó a los saduceos que no creían en la resurrección. Dice en Marcos 12:18, vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y su respuesta para ellos fue clara y contundente. En Marcos 12:24, no erráis por esto, porque ignoráis, perdonen, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Jesús no solo creía en la resurrección de los muertos, sino que sabía que Dios Padre le había dado autoridad para resucitar. En Juan 5:26 al 27 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Así que Jesús, Él puede decir, como lo dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección. Y Él promete que resucitará a su pueblo de entre los muertos en el día final. En Juan 6:37 al 40 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y dice en el verso 54, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús dijo que Él mismo será quien resucite a su pueblo, tal y como dijo que Él resucitaría a su propio cuerpo del sepulcro. Él dijo en Juan 10:18, nadie me lo quita, o sea, su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. También dice en Juan 2:19, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y eso no contradice la repetida declaración de Jesús acerca de que Dios lo resucitará en Mateo 16:21, Mateo 17:23, Mateo 20:19, sino que significa que toda la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, participaron en la resurrección de Jesús. Dice en Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Lo que esto implica, naturalmente, es que Dios nos resucitará por su Espíritu, del mismo modo que resucitó a Jesús por su Espíritu. Ahora, número 2, resucitado por la Trinidad para tener un cuerpo como el del Hijo, así seremos. O sea, vemos que los cristianos son resucitados no solo por medio del Espíritu, Romanos 8:11, sino por Dios Padre y por Cristo, el Hijo. Dice 1 Corintios 6:13 al 14. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Filipenses 3:20 al 21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En ambos pasajes, la resurrección de Cristo y nuestra resurrección están conectadas. Están conectadas en 1 Corintios 6:14, porque Dios lleva a cabo ambas resurrecciones. Están conectadas en Filipenses 3:20 al 21, para dejar claro que nuestro cuerpo resucitado será como el cuerpo resucitado de Cristo. La causa de ambas resurrecciones será la misma. Dios y el efecto de ambas resurrecciones será el mismo, un cuerpo como el cuerpo de su gloria. Nuestra resurrección y la resurrección de Cristo, conforme enseña Pablo, son parte de una gran cosecha. 1 Corintios 15:20 dice, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Las primicias definen y aseguran la cosecha entera. El cuerpo resucitado de Cristo era un cuerpo físico real y era lo bastante parecido a su cuerpo antes de resucitar para que otros pudieran reconocerlo y tocarlo. Y era un cuerpo que le permitía comer incluso. Él dijo, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, toquen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Lucas 24:39, Lucas 24:42 al 43. Así serán nuestros cuerpos resucitados. Resucitaremos en su venida, recuérdalo. ¿Y cuándo sucede esto? Sucede en la segunda venida de Cristo. Y podemos ver esto en 3 pasajes.
En 1 Corintios 15, 22 al 23, Pablo dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. En su venida. Es entonces que quienes le pertenecen serán resucitados. Esta no es la resurrección general de todos los seres humanos, sino solo de los cristianos. Ahora, escucha muy bien esto para aclararlo. A veces las escrituras hablan de la resurrección sin hacer explícita, clara la distinción temporal entre el momento en que resucitarán los creyentes y los incrédulos, o cuando serán juzgados. Por ejemplo, Jesús dice en Juan 5, 28 al 29, no os maravilles de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Yo creo que este pasaje, entre muchos otros, da una idea general de sucesos futuros que están separados en el tiempo. Del mismo modo que una cadena montañosa parece una sola montaña, donde desde lejos está esa perspectiva profética, es común en las escrituras y nos ayuda a explicar sucesos lejanos y distantes que a veces se presentan como una sola visión. Un segundo pasaje que ubica nuestra resurrección en la segunda venida es Filipenses 3, 20 al 21, cuando dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cuando el Salvador venga, los cuerpos de los cristianos serán transformados. Pablo no hace una diferencia aquí entre los cuerpos de los cristianos que están vivos en el momento de regresar el Señor y los cuerpos de los cristianos que han muerto, porque ambos recibirán cuerpos nuevos, como el cuerpo glorioso de Cristo. Y el tercer pasaje que ubica nuestra resurrección en la segunda venida muestra el especial interés de Pablo en los cristianos que habían muerto, por lo cual dice en 1 de Tesalonicenses 4, 15 al 17, os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, cuando Pablo dice a nosotros que vivimos, nos enseña que él sepa con certeza que la segunda venida sucederá estando él en vida. O sea, sabemos esto por el capítulo siguiente, donde dice, Cristo murió por nosotros para que ya sea que vivamos, estemos o que durmamos, hayamos muerto, vivamos juntamente con él, dice en 1 de Tesalonicenses 5:10. En ambos pasajes él se considera a sí mismo como uno de los que viven. Sin embargo, él sabe que podría no estarlo, como también dice en 1 de Tesalonicenses 5:10. O sea, entendamos esto. El objetivo pastoral inmediato de Pablo aquí es animar a quienes habían perdido a seres queridos cristianos que habían fallecido. La perspectiva y la alegría de la segunda venida eran una esperanza tan importante para los creyentes que surgió la pregunta, ¿se perderán los creyentes fallecidos
la gloriosa manifestación de Cristo en el día de su venida. Y cabe anotar que Pablo no optó por consolarlos con la verdad de Filipenses 1:23, diciendo que partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Tampoco los consoló con la verdad de 2 de Corintios 5:8 acerca de que más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, porque esa no era la cuestión que inquietaba a los familiares de creyentes que habían fallecido. Ellos se preguntaban: ¿qué pasa en la segunda venida? ¿Qué sucede en la gloriosa manifestación del Señor cuando desciende en las nubes con gran majestad y voz de mando, con la voz de arcángel, la trompeta de Dios y el Señor mismo en persona, presente y visible, viene a confirmar en un instante cada acto valeroso de fe? ¿Qué sucede entonces? ¿Participarán nuestros seres queridos de ese día? Ellos no tendrían las mismas inquietudes de los tesalonicenses acerca de la participación en la venida del Señor. Ellos se contentarían con saber que estar ausentes del cuerpo es estar presentes en el Señor, como dice 2 de Corintios 5:8. Sin embargo, Pablo se esmera en explicar que los muertos no estarán en desventaja en la experiencia de la gloria plena de aquel gran día. El apóstol niega que quienes están vivos en la venida de Cristo tengan ventaja alguna sobre los muertos. Y para dejarlo claro, él se enfoca en la resurrección de los cuerpos de quienes han muerto. En la segunda venida de Cristo ocurre lo siguiente. Les dice en 1 de Tesalonicenses 4:15 al 17: nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Esta espectacular bienvenida de millones de miembros del pueblo de Dios de todas las épocas de la historia es una experiencia que gozarán todos los creyentes de forma plena. Esa es la finalidad de resucitar a todos los muertos en su venida. Ahora, quédate con esto. ¿Cómo completar el progreso de la tierra y las perfecciones del cielo? ¿Cómo es eso? En este estudio no nos enfocamos tanto en los sucesos de la venida del Señor como en los efectos de los sucesos en la transformación de los creyentes. O sea, nos interesa glorificar a Cristo en su venida de un modo que esté a la altura de su grandeza, de su belleza y de su dignidad. Y esto no puede suceder si nuestro cuerpo y nuestra alma no son transformados. Nuestra visión espiritual borrosa, nuestros afectos débiles y la corrupción que persiste en nuestros corazones caídos deben ser transformados si Cristo ha de glorificarse en nuestra admiración como conviene, como dice 2 de Tesalonicenses 1:10. O sea, la experiencia de nunca volver a pecar estando con Cristo en el cielo será muchísimo mejor que cualquier experiencia sobre la tierra. El cuerpo y el alma se echaron a perder en la caída y necesitan redención. La redención empieza en esta vida por medio de la muerte y la resurrección de Jesús. Empieza en nosotros con un nuevo nacimiento, con el perdón de pecados, la justificación y con la santificación progresiva. Sin embargo, se completa en la venida de Cristo. Incluso las alegrías que experimentan los creyentes que han fallecido en la presencia de Cristo, aunque superiores a todo lo hayan conocido en esta vida, como dice Filipenses 1:23, son incompletas. Estas alegrías están diseñadas para rebosar en una expresión física mediante nuestro cuerpo glorioso, en alabanza ardiente y obediente, gozosa. Aunque la esencia de nuestra alabanza y obediencia es interna, su plenitud es externa.
Aunque las virtudes espirituales de Cristo son la fuente suprema de nuestra alegría, aún así las manifestaciones físicas de esas virtudes a través de la creación material, incluso su cuerpo glorioso y el nuevo mundo, son parte del plan de Dios para la glorificación plena de su Hijo. Pero cabe aclarar que el perfeccionamiento de nuestro espíritu en el cielo, después de la muerte y antes de la segunda venida de Cristo, es una experiencia grandiosa, gloriosa y gozosa que excede cualquier dicha en este mundo. En el libro de Hebreos describe a los santos en el cielo como los espíritus de los justos hechos perfectos. En Hebreos 12:23. Y después de la muerte, los creyentes en Jesús nunca volverán a pecar. Serán perfeccionados espiritual y moralmente. Por lo tanto, Pablo no se equivocó cuando dijo en Filipenses 1:23, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ni cuando dijo en 2 de Corintios 5:8, más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Con todo, ese no fue su mayor anhelo, estar ausente del cuerpo sin pecado y en espíritu en el cielo con Cristo. La experiencia de nunca volver a pecar estando con Cristo en el cielo será muchísimo mejor que cualquier experiencia sobre la tierra, gloriosamente mejor. Aún así, no es el objetivo, no es la idea suprema de Dios, no es la consumación de la redención. Cuando Pablo gimió frente a las miserias de esta era caída, no soñaba principalmente con escapar de un cuerpo sufriente, soñaba ante todo con un cuerpo redimido, dice Romanos 8:23, y no solo ella, la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esa espera anhelante era por la segunda venida. Y te dejo con esto. Nunca olvides que tú y yo fuimos predestinados para ser hechos conforme al Hijo de Dios en forma corporal también, como dice Romanos 8:29. Pero para eso necesitamos ser perfeccionados en mente, corazón y cuerpo, como lo seremos cuando Cristo regrese en su segunda venida. Por eso recuérdalo. Y necesitamos, como lo veremos el domingo, volver al modelo original de iglesia que Cristo diseñó. Porque como lo vimos el domingo pasado, la iglesia de Cristo no es la que ves. Continuaremos con esa serie hermosa también. Y hablando de la segunda venida, que todo tiene relación. Necesitamos volver al origen. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria y la honra. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú nos guardas. Porque tu palabra, Señor, es verdad, es vida. Tu palabra, Señor. Por eso ahora entendemos por qué el Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia y está en medio de la Biblia, es la parte central, porque la palabra eres tú. La palabra es Cristo. La palabra es el Verbo hecho carne para habitar en nosotros. Y cada vez que escuchamos tu palabra, que hablamos tu palabra, que meditamos en tu palabra, que hablamos tu palabra, más nos parecemos a ti, porque ese es el objetivo del Padre, como Él lo dice en Romanos 8:29, el ser transformados a la imagen de su Hijo. Pero para eso necesitamos una transformación, como lo vimos hoy, ser perfeccionados en mente, corazón y cuerpo, en todo nuestro ser. Y también, como lo hemos estudiado, ser guardados irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo. Y el único que lo puede hacer eres tú. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra y abre nuestro entendimiento
para entender el diseño de la iglesia que tú formaste, que no es la que vemos porque se ha desvirtuado tanto, que volvamos a la raíz. Esa es nuestra oración, que volvamos a ser esos hombres y mujeres que tomen su cruz diariamente y te sigan. Y la cruz es para morir al yo pienso, al yo siento y al yo quiero. Que lo hagamos con entendimiento, Señor. Y guarda a tu pueblo de todo mal, de toda falsa enseñanza, toda falsa doctrina, porque la apostasía ya está en acción. El misterio de la iniquidad, de la maldad, ya está en acción. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.